Hola a todas y todos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestra penúltima charla del ciclo Periodismo es Posibles, llamada Los desafíos de investigar el poder. Han sido semanas de muchísimo aprendizaje, conversación entre periodistas de toda la región y eso ha sido muy enriquecedor, entonces hoy me da mucho gusto dar la bienvenida a esta conversación. Y voy a comenzar a presentar a las personas que nos acompañan el día de hoy. Comienzo con María Victoria Ramos, de 24 años, de Brasil. Ella es cofundadora y directora de Fiquen Sabendo, una agencia de datos independientes especializada en el acceso a la información en Brasil. La misión de esta agencia es difundir el acceso a la información y las herramientas de transparencia para promover la fiscalización del poder público por parte del ciudadano contribuyente. En 2 años como agencia han publicado más de 600 reportajes con datos y documentos inéditos obtenidos con la Ley de Acceso a la Información. Y María Victoria también es parte de la comunidad de Chicas Poderosas. Hoy nos acompaña desde Portugal, entonces para ella son las 10 de la noche, pero le agradecemos mucho que esté aquí con nosotros hoy. Carlos Mayorga es un periodista colombiano de 21 años. Él trabaja frecuentemente temas del conflicto armado en Colombia, la construcción de paz y derechos humanos. Actualmente forma parte de la unidad de investigación periodística del Politécnico Gran Colombiano y de los medios independientes Verdad Abierta y Rutas del Conflicto, 2 medios independientes que también se dedican a la investigación del conflicto armado y la situación de los procesos de paz en Colombia. Y bueno, él también formó parte de la 4ª generación de la Red Latinoamericana de Jóvenes Periodistas de distintas latitudes. Y junto conmigo y una compañera de Argentina, Nicole Martín, coordinamos la investigación Violentadas en Cuarentena. Entonces, muchas gracias también por estar aquí hoy, Charlie. También nos acompaña Mariela Mejía, ella es de República Dominicana, tiene 15 años de experiencia en el periodismo, inició muy jovencita, a los 18 años, y lleva desde 13 años aproximadamente trabajando en el periódico Diario Libre y también comparte el tiempo como profesora de periodismo en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Es miembro de Conectas Hub y en donde ha publicado varias investigaciones sobre migración ilegal, abuso policial. También ha hecho investigaciones para el Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico y ella también fue parte de la Red Latam de Jóvenes Periodistas, ella fue parte de la 2ª generación. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos, Mariela. Ahora me paso con Hernán Florindés, él es de Perú, de 25 años, desde hace 4 más o menos trabaja en IDL Reporteros, el primer portal digital peruano dedicado al periodismo de investigación, y ahí se ha especializado en investigar la corrupción. También Hernán fue parte de la 4ª generación de la Red Latam, así que hoy estamos muy Red Latam con estos panelistas, lo cual también me enorgullece muchísimo porque son jóvenes muy talentosos que están compartiendo sus experiencias con periodistas de toda la región. Y termino con Laura Sánchez Ley, ella es periodista mexicana, comenzó su carrera como reportera en Tijuana, Baja California, al norte de México, ha colaborado en revistas y periódicos de México y Estados Unidos, es autora del libro Aburto, Testimonios desde Almoloya, El infierno de hielo, de 2017, y coautora de Romper el silencio, también en 2017. Trabajó en la unidad de investigación periodística de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad y actualmente es periodista independiente. Muchas gracias, Lau, por unirte con nosotros hoy. Y Ruth Muñiz, nuestra querida Ruth, va a ser nuestra moderadora el día de hoy. Ella también es periodista, periodista mexicana. De hecho, Ruth y yo somos de la misma generación, lo cual también me honra mucho por eso compartir con ella hoy. Ella dirige el medio digital que se llama Ruido en la Red. Es una plataforma de periodismo audiovisual de temas de política, derechos humanos, y desde hace algunos meses tienen ya arrancaron con algunos temas soft enfocados como a temas más pop. También forma parte del equipo de Quinto Elemento Lab, una organización sin fines de lucro que genera investigaciones muy poderosas, encabezadas por las periodistas Alejandra Shanik y Marcela Turati. Y también forma parte del proyecto Metis de Sembra Media, una iniciativa que consiste en asesorar a mujeres fundadoras de medios independientes de toda América Latina con la intención de que logren la sustentabilidad de sus medios. Entonces, si se dan cuenta, hoy tenemos un panel muy, muy, muy potente, poderoso, y pues bueno, le doy la palabra a Ruth para que pueda
iniciar la conversación. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias, Kets y Jordi, por la invitación para platicar un ratito, hacer un alto en una semana que ha estado como súper movida. Primero que nada, salud a todos, por favor, espero que tengan todo su trago, que nos relajemos. Me da muchísimo gusto compartir. Cuando estaba, ahora que escucho a Kets y cuando estaba viendo los perfiles de cada uno, o sea, periodista de investigación y periodistas de menos de 20 años, era algo que hace 15 años como que no machaba. Y quisiera empezar como con esto, porque cuando yo estaba en la carrera, periodista de investigación sonaba como algo que, un título que tenías después de 20, 25 años de carrera, casi como los columnistas en México, ¿no? Como que es un paso más allá, ¿no? Y ahorita de repente tenemos en el panel a jóvenes 21 años, Carlos, o sea, se me hace como, pues sí, ustedes casi que salieron de la primaria y empezaron a hacer investigación. Y quisiera empezar por ahí, ¿no? Que nos contaran un poquito cómo iniciaron, cómo es entrarle a este título, a esta especialidad de si soy periodista de investigación, no solo soy reportero del diario, sino me voy a aventar a hacer historias de largo aliento. Y quisiera empezar con Laura, que es mexicana. No sé, Lau, ¿quieres decirnos cómo? Porque además Laura lleva 10 años de carrera, entonces es muy joven, empezó igual casi que yo. No sé si ustedes estaban en la escuela y ya estaban investigando o cómo fue la cosa. Gracias, Ruth. Pues creo que yo soy de las más grandes de acá. Yo tengo 32 años. Yo empecé a los 19, 20 años en un periódico en Tijuana, en El Sol de Tijuana. Yo sí hacía nota diaria, yo sí me aventé así muchísimos años. Después fui corresponsal del periódico El Universal. Y sí era muy joven, creo, porque fui corresponsal del Universal y enviada a los 22 años, empecé. Entonces también es como que ahí yo creo que me forjé un montón porque la calle la verdad es que te hace y te ayuda un montononal. De ahí me vine a vivir a Ciudad de México y en efecto entré a trabajar a la Unidad de Periodismo e Investigación de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, que es una organización civil que hace periodismo de investigación acá. Yo tenía 27 años cuando entré a Mexicanos, y pues bueno, fue súper traumático, tengo que decírselos, porque llegué y había unos monstruos de reporteros, Raúl Olmos, Daniel Izárraga, no, o sea, las chicas, Miriam Castillo, Valeria Durán, eran unas balas para trabajar, eran rapidísimas, y yo pues traía el ritmo de enviada y yo de verdad es que pues había muchísimas cosas que no sabía hacer, muchas cosas que no sabía hacer y me sentía súper asustada y yo todos los días decía, me van a correr, siempre pensaba que me iban a correr todos los días. De verdad, ese era como mi pensamiento de me van a echar, me van a echar, me van a echar. Entonces iba súper nerviosa a trabajar todos los días, aparte me ponía así ropa para verme más grande porque ellos eran como un poco, bueno, muchos eran más grandes y yo me sentía súper inexperta, súper morra. Entonces la verdad es que al principio sí fue muy difícil y yo creo que me tuve que esforzar un montón, el doble o el triple que alguno, o sea, no que de mis compañeros, pero pues había gente que ya tenía pues muchísima experiencia trabajando temas de investigación y yo tenía realmente muy poca experiencia. Hacía reportajes, pero era diferente, ¿no? Era como dedicarte de lleno 6 meses, un año a una investigación. Aparte, me pasaba eso, me sentía súper floja, sentía como que perdí el tiempo porque estaba acostumbrada al trajín del diario y de repente llegué aquí a la unidad y era como 6 meses una investigación, entonces me frustraba como mucho no publicar y me daba mucho nervio. La verdad es que yo tengo que decirlo así directamente, para mí fue como bastante traumático y tardé en acostumbrarme al ritmo y bueno, finalmente cuando lo agarramos, creo que funcionaron las cosas bien. La verdad es que yo creo que hemos descubierto grandes cosas o descubrimos grandes cosas, mis compañeros y yo, al menos es lo que veo, sobre todo en la administración de Enrique Peña Nieto y pues ahora en la administración de Andrés Manuel López Obrador hemos descubierto y ha sido difícil, ha sido complejo, pero ahí vamos. Ya no estoy ahí, tengo poco que salí de allá, pero bueno, la escuela que me dejó este lugar, pues fue impresionante. Gracias, Lau. Y
Me llama mucho la atención porque sí es cierto, yo en Quinto Elemento que trabajo con Marcela y con Shanique, sí es imponente, o sea, sí son figuras que uno dice, oye, ¿cómo le voy a hacer? Y ahí, por ejemplo, me gustaría preguntarle a Hernán, que en Perú trabaja en IDL, que trabaja, ya lo decía antes de que iniciáramos Jordi, con Gustavo Gorriti, con Romina Mella, que son no solo de los mejores periodistas de investigación de Perú, del mundo, de hecho, tienen premios que lo avalan, en investigaciones como Lavallato. Cómo es trabajar con estas personalidades que tienen además ya un método muy específico y que además pues llevan 20, 30 años construyéndolo, ¿no? No, sí, gracias. En verdad me identifico mucho con lo que decía Laura. Es un proceso complejo, complejo, también al punto que uno no se vincula tanto con el trabajo y con los temas que lleva propio. Es, es difícil, pero también tiene hay como una confianza, hay como un respaldo de poder tener a Romina y a Gustavo guiando, aprobando, eh, recomendando, o que creo que es invaluable, ¿no? O sea, eh, yo no, yo no pensaba cuando estaba en la carrera que iba de frente a empezar a hacer esta frase de periodismo de investigación. Pensé que iba a entrar a un diario, a hacer como un poco de periodismo del día a día, de coyuntura, y con el tiempo iba a ser las suficientes fuentes para dedicarme a temas más largos, ¿no? Las cosas se dieron al revés. Yo entré en realidad por un proyecto específico de datos, eh, que era sistematización de un montón de contrataciones públicas del aspecto de la Bajato, y era una propuesta que había generado Gustavo y Romina con el olfato que ellos tienen, como en el 2015. Entonces, fuimos los primeros, y creo que ese fue un punto importante, fuimos los primeros en entrar así de fuerte, de lleno y hondo a los detalles de estas investigaciones complejas, ¿no? Entonces, creo que es un tiempo y un espacio que no se tiene en otras redacciones, y a pesar de ser más joven, pues te da la oportunidad de tener un conocimiento que otros periodistas no lo tienen, ¿no? Y bueno, entonces eso fue un gran punto, poder a exprimir la información pública que se necesita sobre todo de esfuerzo, de muchas amanecidas, de mucho trabajito de hormiga, más allá de la fuente que construyes luego de 10 años de cobertura, ¿no? Entonces, y en el aspecto ya relacional con Gustavo y con Romina, es poder eh, entender la perspectiva con la que ellos cubren la información. Creo que eso es fundamental. No basta con llegar a poder tener la revelación o la nota o el titular, sino la posibilidad de entender por completo el caso, más allá de lo que se publique. Eh, un episodio, una escena en sí, tener cubierta todas las aristas. Quizás no se publique todo, quizás se publique literalmente lo más importante o lo que está más verificado, pero la perspectiva y el espíritu con el que ellos cubren es poder desmenuzar toda la información posible, ¿no? Entonces, eso creo que fue una de las cosas que yo me he llevado, y de las características que es poder trabajar con Gustavo y con Romina. Y bueno, ya en tema generacional, uno puede aportar un poco más en la cuestión de redes sociales, de medios, ¿no? Ahí ya es otro tema más allá de la cobertura en específico, ¿no? Pero sí, más o menos ha sido así también. Cada vez que me toca presentar un memo, un avance, una entrevista, pues lo reviso 3, 4 veces, yo tengo pegado allí en mi laptop. Son importantes los detalles, ¿no? A mí me costaba mucho el tema del detalle, de que esté en el font correcto, de que tenga el tema del espacio, ¿no? Eh, y claro, no hay mejor profesor que el error, en verdad. Y sí, ha sido un poco con eso.
Muchas gracias, Hernán. María Victoria, leía yo lo que han hecho ahí en Brasil, 24 años y ya en tu semblanza puedes hablar de 600 reportajes de datos. Cuéntanos cómo ha sido para ti entrarle a este mundo de periodismo de investigación siendo tan joven. Muchas gracias por la invitación y bueno, encantada con todos que conocí, ya estoy following todos en las redes. Y bueno, estaba acá intentándome preparar, como cuándo me van a llamar, qué voy a decir yo, no conseguía tanto, porque a mí me fue algo muy natural del punto de vista como el primer día en mi universidad de periodismo, yo percibí que no encontraría en la universidad lo que buscaba yo, como el periodismo de ir a la calle o el periodismo con emoción, con pasión. Y desde el principio busqué alternativas, como fui reportera de manifestaciones y protestos en Brasil, en la calle, con cámara, y después me fui a aprender con un equipo sensacional de Ponte Periodismo, que hace la cobertura de derechos humanos y el abuso policial en Brasil. Y siempre como con organizaciones independientes y no parte de los grandes medios, lo que creo que fue una oportunidad para tener mucha autonomía con mucha poca edad, porque creo que cuando sigues el camino tradicional, como dijiste, se empieza como un trainee en un periódico, son 20 años hasta que como climb each step of the stairs, y creo que para quien se interesa para tener más autonomía, más cedo, se te vas a lugares más pequeños o más independientes, muy probablemente que te darán más espacio basado en tus actos, más do que en tu edad o el tiempo que está en la empresa. Y con eso creo que fue una cosa de encuentro de almas. Encontré un periodista sensacional en Brasil, muy importante, pero que tenía un proyecto que era el Fiquen Sabendo, que en la época se enfocaba solo en São Paulo, y el proyecto que estaba como parado, no había nada, y junto creo que fue muy importante tener una persona más vieja que creía en mí más que yo creía en mí misma. Entonces fue la confianza que ellos me dio, porque yo misma me decía como yo tengo 21 años, ¿cómo voy a poner un proyecto de ese de pie? ¿Cómo voy a crear todas las partes de programación del website? Porque hay mucho más que hacer el reportaje cuando estás en un medio independiente y sin recursos. Entonces tener que aprender todas las otras partes y herramientas. Pero creo que es una experiencia increíble cuando tienes personas en tu lado que creen en usted, que te ponen para encima, que dicen que no hay que temer, y eso que es lo mejor, creo yo. Sí, hablas de dos cosas que me parecen como muy importantes y que creo que han influido en que generaciones de periodistas mucho más jóvenes estén entrándole a estas investigaciones grandes. Hablas de autonomía y de independencia, de medios más pequeños. Y creo que una característica que podemos ver en muy buenos periodistas jóvenes de investigación en la región es que trabajan en medios digitales casi siempre independientes, que justo ya no tienen esta estructura tradicional, ¿no? Que a pesar de las particularidades que tenga cada país en cuanto al reporteo y que los gobiernos, digamos, tienen en cada región, pues se vuelven ahí como
uno de los más grandes retos, creo que los medios independientes digitales, esta nueva era, facilita mucho más entrarle de lleno a eso. Carlos, para ti a los 21 en Colombia, tratando temas de derechos humanos, nosotros en Quinto Elemento, Marcela siempre dice que, por ejemplo, para el tema de desaparecidos y de estas investigaciones que han detonado aquí en Quinto Elemento, Colombia y sus periodistas de investigación han sido fundamentales. ¿Cómo ha sido para ti entrarle a este rollo de periodismo de investigación? Bueno, hola a todos y todas. Qué gusto estar con ustedes y tremendas sus experiencias. Bueno, yo tengo que decir que yo me acerco al periodismo precisamente por el periodismo de investigación y en sí, digamos, yo al periodismo llego no queriendo tanto hacer periodismo, digamos que mi primera idea era más la literatura, pero dije, bueno, vamos a mirar qué se puede hacer mediante el periodismo. Y como lo decía María Victoria, por ahí lo comentó también Florencia, creo que he tenido también mucha gente que ha confiado en mí y es por lo que también relacionas, Ruth, con el contexto en el que vivimos en Colombia y yo creería que es muy difícil, lo hay, pero es muy difícil no poderse indignar o tocar con todo lo duro que hay en relación a la violencia de los derechos humanos todos los días. Y creo que una de mis mayores facultades ha sido como el odiar, el odiar este contexto y el negarme a aceptarlo. Y como ese ímpetu creo que le ha reflejado a varias personas y como que les dio esa pista para poder confiar en mí y rápidamente pues como que me empecé a acercar al periodismo de investigación desde mi universidad. Se fundó como sí, un medio de investigación y pues desde ahí fue como hágale como si fuera un profesional y bueno, digamos que me soltaron investigaciones. Una de esas ganó un premio y por fortuna cuando fui a hacer mis prácticas la hice en Rutas del Conflicto y lo más, o sea, lo más bacano de todo esto es que siempre ha habido como gente que ha creído en mí en relación a como ese odio que tengo por, por digamos, el contexto en el que nos quieren llevar o que quieren que aceptemos. Entonces, pues digamos, desde el primer momento me dicen como yo no lo veo como un periodista estudiante, sino como una persona que ya tiene una trayectoria. Entonces, tome y empiece a hacer esto. Y digamos que para mí lo más duro es, como lo decía, creo que era no, lo decía Laura, esas notas, no, perdón, Laura empezó era con las notas del día a día. A mí me es un poco al revés, me es más difícil las notas del día a día porque soy más quisquilloso con estas cosas. Eh, pues en efecto, digamos que con todos estos trabajos de investigación, termino después en Verdad Abierta, que ya es un medio que lleva más tiempo, también independiente, pero más tiempo dentro del periodismo de investigación y relacionado con el conflicto. Y como tú lo decías, aquí en Colombia por lo menos, medios de investigación grandes, o sea, que sean dedicados de investigación, no los hay, son los independientes los que sostienen esas aristas. Y que además digamos que la gente los impulsa por eso mismo porque digamos que las unidades de investigación que hay en los medios grandes, como El Espectador y El Tiempo, en muchos casos se quedan cortas, o por lo menos en El Tiempo estaba Gina Morelo, es una periodista que seguramente varios reconocen, pero ella sale del Tiempo por unas razones que yo la verdad no conozco bien, pero digamos que ella era de las personas más importantes ahí, entonces es también como unos mensajes de que desde los mismos medios grandes las investigaciones de largo aliento no son una prioridad. Entonces, desde estos aristas, desde estos medios independientes, se empieza a acercar y se empieza a construir desde ahí. Muchas gracias, Carlos. Mariela, tú empezaste veía yo en tu semblanza 15 años, nos decías hace ratito, tenías 18 y tú ya le habías entrado al periodismo de investigación. ¿Qué tan consciente era para ti este título de periodista de investigación y qué diferencias crees que había cuando iniciaste a las que hay ahora? Porque creo que sí, la última década ha cambiado un poquito. Bien. Para aclarar, yo comencé a hacer periodismo a los 18 años. Ahora, ¿a qué edad comencé a hacer periodismo de investigación? No sé. Eso se fue dando en el camino y yo caí en esto y de verdad no sé qué edad tenía ni qué año. Yo comencé a hacer diarismo, a hacer prácticas en un periódico tradicional. De hecho, creo que soy de las pocas del grupo que aún trabaja en un periódico tradicional. Y como comentaba Carlos,
lamentablemente en los medios como el que trabajo, el periodismo de investigación no es la prioridad. Se hacen temas puntuales de investigación cuando al medio le interesa ese tema y entonces eso recae en las personas como yo y otras compañeras que sabemos y nos hemos dedicado a esto en algún tiempo. Entonces, hacemos de todo. Un día hacemos diarismo, otro día un reportaje a profundidad, otro día nos dedicamos a un trabajo de investigación por meses, semanas. Y así es que he ido trabajando en estos 15 años con el tema de la investigación. Esto, como ya ven que no me especialicé de lleno al principio, lo he aprendido en la marcha. Quizás algunos se identifiquen conmigo en el punto de que no hicimos especialidades concretas para eso, sino que en la práctica hemos aprendido a hacer investigación. Y ha sido difícil en algunas circunstancias porque al empezar joven la gente tendía a verme como inexperta, como que llegó a entrevistarme, quién es, sabrá el tema que me va a hablar. Y me pasó con un entrevistado que él decía que yo era muy joven, que no entendía, que me iba a explicar lo que yo inclusive quería él preguntarle. Y con el tiempo uno trata de respirar profundo y de seguir adelante. Entonces, en el transcurso de los años, en el periódico se dieron cuenta de que tenía aptitud hacia el periodismo de investigación y me asignaron temas muy, muy serios y complicados aquí en mi país. Uno de ellos fue en el año 2016, que estoy sentada en la tarde en mi escritorio y me llama el director que vaya a su oficina con otra compañera y nos dice, en la semana que viene se tienen que ir las dos para Brasil a cubrir el caso de Brecht allá en Brasil. En ese tiempo el caso de Brecht aún era Brasil, no era la bomba mundial. Y había muy poca información en mi país y había que salir a Brasil a buscarla. Un punto importante, que yo no hablo portugués, pero yo creía que el portugués se parecía mucho al español y yo dije, bueno, ellos hablarán y yo los podré entender. María Victoria, que habla portugués, sabrá quizás que no se parece tanto al español como uno cree. Llegamos a Brasil con contactos previos muy, pero muy simples y fue todo muy complicado. Para hablar con un taxista, por ejemplo, era complicado. Y aún más para reportear. Pero con el paso de los días, de hecho fuimos en una Semana Santa, imagínense, un periodista que Semana Santa lo mande a un país extranjero, a investigar un caso que con los niños se ha ido cada vez más entrando en la atención mediática. Y pasaron los días y era muy difícil hasta que ya quedaban como 3 días y no teníamos una historia fuerte, que llegó a la luz, encontramos ya entrevistas, tuvimos que esperar 8 horas, por ejemplo, para una entrevista en la Policía Federal de Curitiba en Brasil. Y así trajimos historias, enviamos historias desde Brasil, se publicaron y fueron un boom muy importante en el país, aquí en Dominicana, porque en ese tiempo era muy poca información la que se había publicado del caso Odebrecht o Lavallato, como también se conoce. Esa es una experiencia que me marcó mucho en el periodismo de investigación. Y desde ese tiempo he hecho otras historias muy interesantes con periodistas con mucha experiencia. A veces uno siente que uno es pequeñito, como te corrigen mucho, te dicen, mira este texto, vamos a cambiar este párrafo, y tú dices, pero yo tengo mucho tiempo escribiendo, ahora como que se verá que no sé escribir, que me corriges tanto. Pero con las personas que tienen esta experiencia vasta y amplia en esto de investigación, uno aprende muchísimo. Sepamos siempre ser humildes, no importa que uno tenga 21 años, 30 años, tengo 33 años y aún puedo aprender más de aquellas personas que han emprendido esta carrera más temprano que yo. Y uno nunca termina de aprender, porque investigar es siempre algo que investigar, algo que queda siempre suelto, que se puede encontrar, y para eso estamos los que hacemos esto de cuando en vez, como yo a veces. Muchas gracias, Mariela. Y bueno, no sé si coincidan conmigo, pero ahora parece muy natural esta parte de periodismo colaborativo, de poder hacer trabajos en conjunto, de que incluso hay investigaciones entre países, algo que hace 20 años, pues más bien era como el periodista solitario, era como muy celosos de la información. ¿Cómo han vivido ustedes estas redes de colaboración? ¿Cómo es establecer confianza con, a lo mejor te
dicen, oye, en IDL van a trabajar con Quinto Elemento, pero nunca en la vida los he conocido y voy a compartir con ellos datos súper sensibles que a mí me han costado muchísimo trabajo. ¿Cómo establecer esa confianza? Y si ayuda que esta generación siento que trae como otro chip, como que sí esta parte del periodismo colaborativo ya está como muy naturalizado. Lau, si quieres, empezamos contigo. Sí, por supuesto. Ahora está justo asimilado, pero pues todos recordarán que antes era como, no, la nota exclusiva y te la guardabas y eran súper recelosos y se molestaban. Y entonces ahora la verdad es que ha sido también un reto aprender a trabajar en equipo porque en muchas ocasiones, pues la verdad, siendo sinceros, también es como cuando hacías trabajos en la escuela, ¿no? Siempre, cada quien tiene diferentes tiempos, sobre todo cuando trabajas con gente de diferentes países. O sea, cosas tan sencillas como el horario, cuando trabajas con colegas de Alemania y tú estás en México, entonces cuadrar las llamadas es un problema tremendo. Nosotros lo vivimos apenas con la filtración del ICIJ, que se publicó esta semana. De repente no, o sea, nos perdíamos las juntas, cosas como bien sencillas de logística porque nosotros pensábamos que era un horario y ellos pensaban que era otro. Entonces cuadrar todo esto es complejo. Pero es bien bonito cuando se publica, es bien bonito el periodismo colaborativo. La verdad es que creo que eso ha cambiado bastante y me da muchísimo gusto porque creo que es algo muy de la vieja escuela. Digo, no quiero hablar como mal de la gente, pero sí era como que mi nota, mi fuente, y ya tú te metías cuando andabas empezando ahí en los periódicos y se súper molestaban, ¿no? Porque era su fuente, era su contacto, era lo que él cubría. Entonces, ahora creo que las cosas han cambiado un montón. Creo que también ha cambiado la manera en que pues la gente que vamos aprendiendo, pues vamos tratando de transmitirlo a nuestros compañeros más jóvenes que van entrando. Creo que eso ha cambiado y eso es tremendo. El hecho de irnos enseñando entre nosotros, de ya no ser egoístas con la información e incluso pues sentirnos contentos de compartirla, de trabajar con gente más joven cada vez. Yo me sentía muy joven cuando empecé, pero ahora cuando los veo a ustedes o veo a gente así que llegaba de repente con 19 años y sabía hacer bases de datos súper complejas y yo aprendí a usar el Excel a los 27 años y seguía haciendo todo en mi libreta. Entonces, esto me parece súper bonito. Me parece que es difícil, sí es complejo, porque obviamente como en todo trabajar en equipo es bien difícil, pero creo que eso es lo bonito de esto y es que cada vez nos vamos abriendo más y creo que vamos siendo más compartidos con lo que sabemos y creo que es el camino que tenemos que seguir todos mientras vayamos caminando y avanzando en el periodismo de investigación. Buenísimo, Lau. Allá, ¿cómo ha sido, Hernán, con ustedes? Porque además no solo es que sean datos sensibles de una exclusiva, una historia que no puede tomarse antes hasta que se tenga todo bien amarrado, sino en el caso de ustedes y en el caso de muchos de los medios de la región, implica incluso jugarse la libertad, ¿no? Porque con estos gobiernos donde sí hay... pues si la libertad de expresión siempre está como en tela de juicio, ¿cómo es establecer confianza entre el equipo y con otras redacciones y con otros periodistas también jóvenes? Bueno, ahí tuvimos una experiencia bien interesante cuando hicimos el caso de los audios o CNM Audios o la Quest. Ay, perdón. Porque como era una investigación muy riesgosa, porque empezaba con narcotraficantes y terminaba con jueces supremos, fiscales supremos, altas instituciones del sistema de justicia, una forma fue, a pesar de que nosotros teníamos la información, no nos daba los recursos humanos, somos un grupo muy pequeño, somos 4 o 5 personas, necesitábamos y teníamos que cubrirlo lo más rápido posible antes de que haya una contraofensiva o haya un intento de censura. Y ayudaba también de que haya muchos más medios en la cobertura misma, ¿no? Entonces, una de esos retos fue poder trabajar con medios tradicionales, como La República, como El Comercio, con medios televisivos que salían los domingos, ¿no? Entonces, era interesante porque cada uno tenía una visión distinta también, ¿no? Y no era tan fácil como simplemente decirle, bueno, esta es la exclusiva que te comparto y tú trabájala, sino que
necesitaban también sus propios insumos, su propio reporteo. Como te digo, tenían otro ritmo. Tenía sus retos, por supuesto, pero luego podías ver que la investigación era más grande y que ellos también aportaban del background que tenían, ¿no? De las líneas que ya habían seguido sus propios medios. Y ya no solamente salía nuestra nota, sino las repercusiones a la nota, las entrevistas sobre esa misma nota, el seguimiento de los mismos casos ya en líneas de investigaciones penales. Entonces, era como más armonioso en el sentido de que se volvió una investigación que nosotros lo concentramos, iniciamos, lanzamos, estuvimos publicando 3, 4, 5 veces, luego se hizo como compartida, se volvió grande y ya fue como imparable, ¿no? Fue una investigación imparable que llegó a un público que nosotros no llegábamos, somos un medio digital, evidentemente. Hay una brecha tremenda en mi país, entonces cuando llegaba a la radio, cuando llegaba a la televisión, cuando llegaba al periódico mismo, le daba una fuerza a la investigación que también nos servía a nosotros porque nos generaba más fuentes. Entonces, personas mayores que de repente no leen un portal digital, pero sí te ven en otros canales, en otros medios, pues te ayuda a identificarte, a tener más confianza. Entonces yo creo que esos fueron de los puntos positivos, de los puntos complicados, es a coger bien el tema del ritmo, la perspectiva con la que ellos cubren también, ¿no? Y obviamente lo que mencionaban, ¿no? El tema de los tiempos, de la organización misma, es más desgastante, es verdad, es más desgastante, pero creo que los beneficios son altísimos, los beneficios son altísimos. Ahora, la corrupción trabaja de una manera organizada, no trabaja ya con una solamente maestra, trabaja a través de redes, y si nosotros queremos trabajar solos, no vamos a poder, no vamos a poder. Creo que este es el camino. Muchas gracias, Hernán. Mariela, ¿cuál crees que ha sido como el reto más grande al que te has enfrentado siendo periodista de investigación? ¿Hay algo que en algún momento te haya miedo, te haya hecho como decir, ay, ¿en qué me metí? Igual y pues el porteo diario pues es un poquito más fácil. ¿Cómo lo has vivido tú? ¿Qué dices? Algo que me haya hecho pensar, wow, ¿en qué me metí? Sí, lo pensé una vez que estaba inmersa en una investigación sobre abuso policial. Aquí, no sé si en sus países quizás pase, de hecho tengo entendido que sí. La policía reporta que una persona murió en un intercambio de disparos entre la víctima y la policía, y en defensa personal la policía tuvo que responder y lo mató. Pero muchas de estas muertes no fueron así, sino que fueron ejecuciones extrajudiciales. Eso tengo entendido que es un mal de la región. Entonces, el año pasado, 3 colegas nos pusimos a investigar esto a fondo y nos metimos en hacer una base de datos de cero, y sentado en la madrugada, tabulando datos de archivos, dije, ¿en qué me metí? Duramos 3 meses haciendo esto y fue muy, pero muy cansón, pero el resultado fue muy bueno porque en el país hay una base de datos que no existía, que es de libre acceso, que puedes buscar el nombre de una víctima y ver sus detalles como una ficha de cómo murió, si fue a la justicia, si se investigó al policía, etcétera. Tenemos una base de datos que, aunque el trabajo se publicó en noviembre pasado, se sigue actualizando. Y cuando hacíamos el trabajo de reporteo para esta investigación, que duró en general 6 meses, tuvimos que viajar a pueblos a buscar familiares de las víctimas para conocer más del caso. Y buscando buscando llegar a donde una víctima o parientes de la víctima, le pregunté a alguien y me dijo, mira, allá en tal esquina hay alguien que conoce a un hermano de la víctima, una cadena. Esta persona es de la calle, parece que no vive muy bien, que no es una persona muy honesta. Y me la encontré y le dije su nombre, fulano. Y él me dice, ¿cómo tú sabes mi nombre? ¿Quién te dijo quién yo soy? Y yo, otra persona me dijo de ti. Esa persona sacó un cuchillo bien afilado y me dijo, ¿quién fue que te dijo sobre mí? Yo tuve que retroceder, montarme en el vehículo e irme. Eso me pasó haciendo esta investigación y me llegó a la mente cuando me preguntaste sobre cosas complejas.
uno se encuentra muchos retos en la investigación periodística. De hecho, en una clase que di pasada a un grupo de estudiantes, les comentaba que a veces en las redacciones tradicionales como la que yo trabajo, se tiende a ver al periodista de investigación como un periodista VIP, un periodista que le dan preferencia, que le dan meses, le dan semanas, que no sale a la calle a tomar sol, a coger calor, a pasar hambre, y es como privilegiado, pero en el fondo uno pasa mucho trabajo ahí sentado horas y horas, leyendo datos, durmiéndose tarde, usando tiempo libre de los días libres de uno para avanzar una historia, pero eso no se ve en el reportaje, no se escribe. Es un periodismo que es muy, pero muy arriesgado, requiere mucha vocación, diría yo, hay que gustarle para uno dedicarse a esto, pero lo que se devuelve cuando se publican las historias, eso es una satisfacción que no tiene comparación. Y en el chat estaban diciendo que los medios que son tradicionales no tienen como interés en esto, y es de verdad, pero a veces se abren esas brechas, te asignan un tema, solo hay que aprovecharlo, hacerlo con mucho empeño para que ellos vean que deben seguir haciendo estos temas, darle espacio, y vendrán por sí solos las oportunidades para cubrir historias de investigación, aún en un medio tradicional. Muchas gracias. En este sentido, me gustaría preguntarte, María, ¿crees que hay alguna ventaja que se tiene? Ya hablamos un poquito de lo que uno aprende de los periodistas mucho más experimentados con los que trabajamos, pero ¿qué ventajas se tiene empezando como periodista de investigación sin haber pasado estos 20 años, lo que muchos periodistas de antes tenían que pasar? ¿Crees que existe alguna ventaja, algo que como periodistas jóvenes podemos aportar? ¿Preguntas a mí o a María? No, a ti, a ti, a ti. Ah, ya, que escuché María, pero María no sabía si. Ventajas serían, en portugués sería que ventajas, no sé, como advantage. Sí, como facilidades que existen, como algo que tú puedes aportar, algo que tienes que el otro no. Bueno, creo que más lo que no tenemos, lo que tenemos más que los otros. Creo que es el facto de tal vez no tener tanto a perder o no tener, por ser joven, no tengo hijos, no tengo una casa, no tengo todo eso setup que acaba existiendo cuando, bueno, tienes un casamiento, todo. Entonces eso creo que a mí siempre me dio mucha libertad de hacer lo que quería en la hora que quería y muchas veces con un con un riesgo que un periodista con más experiencia o más tiempo, más vida no podría hacerlo. Creo también que tenemos la ventaja de no tener todos los preconceptos o como muchas veces hablo como voy a pedir orientaciones a personas más experientes y bueno, tengo una idea súper ambiciosa, súper loca, súper como que parece como que no sería algo tradicional y ya me dijeron algo como, bueno, eso no hay solución, eso así mismo, eso puedes intentar, pero nunca va a mudar. Y creo que no tener eso es una ventaja para que podamos hacer cosas que son como out of the box o que no harían sentido se tenía toda una historia construida. Entonces, creo que eso, tengo toda la humildad de saber que ellos saben mucho más, tienen mucho más herramientas, tienen más contactos, tienen más, pero creo que también no tener te hace hacer cosas diferentes, te hace buscar caminos que no son los obvios. Por lo menos en Fiquen Sabiendo trabajamos solo con la ley de acceso a información. Y bueno, solicitamos al gobierno datos y peleamos con el gobierno para obtener estos datos,
que son informaciones que solo muchos, ni siquiera un periodista con mucha experiencia, muchos contactos tendría acceso a estas informaciones y mucho menos de una fuente oficial como el gobierno. Entonces, creo que una ventaja, por ejemplo, tener este camino que te permite no tener toda la agenda de contactos de 20 años para que te den una información aquí, otra ahí. Entonces hay herramientas y espacios que quien no tiene todo ese background puede se beneficiar demasiado y crear un otro camino que sería un atallo, como un shortcut, no sé. Sí, y creo que también una ventaja, pero que también tiene sus riesgos, es justo cuando uno es más joven, como que le piensa menos, calcula menos ciertos peligros, como estas situaciones que nos contaba Mariela, a las que hay que enfrentarse. ¿Cómo aprendes? Muchos de los periodistas que ya llevan una trayectoria muy amplia ha sido literal con base a fregadazos, a los años, a lo que han visto con colegas, de cómo han ido armando estos protocolos de seguridad, quizá con los que trabajan estas historias y estos trabajos de investigación. ¿Cómo lo concientizan o cómo ha sido, por ejemplo, en tu caso, Carlos, en Colombia, donde también la situación es compleja y estos temas son tan difíciles de tratar porque no solo por instancias gubernamentales, sino por grupos criminales y todo lo que conllevan estas redes de investigación, es, no sé, ¿tienen como esta parte de seguridad presente o es algo que de repente no medimos el riesgo? No creo que en Colombia, si uno no mide el riesgo, puede estar cometiendo un error grandísimo. Es decir, yo creo que desde el primer momento en el que uno está tocando intereses de los poderosos, y no solamente pues los poderosos pensándolo en el poder político, sino también los poderes económicos y también el poder coercitivo, tanto legal como ilegal. Aquí por donde tú mires también estás en riesgo. Hace poco, por lo menos en Rutas del Conflicto, tuvimos un episodio demasiado desagradable con la fuerza pública, en el cual se demostró que se hizo perfilamientos a los periodistas por unos pedidos de acceso a la información que se les habían mandado sobre unos convenios que estaban teniendo con empresas privadas. Y se corre desde el mismo Estado, se corre ese riesgo. Con los actores armados, por supuesto, se corre ese riesgo. Y no solamente es pensarlo en el riesgo propio, sino es el riesgo que uno le puede causar a las fuentes de uno. Entonces uno, por lo menos en Colombia, tiene que ser, bueno, creería que en todo lado, pero en un contexto de conflicto armado tiene que ser sumamente responsable con sus fuentes y pensar que si uno está tocando temas de conflicto armado, de intereses donde hay gente con mucho poder y hay gente que nos está compartiendo la información, lo que hay que hacer es blindarse con estas personas, porque pues fácilmente, si no te van a hacer daño a ti, se lo hacen a esas personas. Entonces, tenemos que implementar canales como Signal, no usar WhatsApp en su mayoría, aunque WhatsApp usa también mensajes cifrados, pero pues Signal es más seguro. Plataformas de videollamada también diferentes, el no guardar las contras, el usar KeePass, que es como no sé si lo conocen, pero es como un mecanismo es una aplicación para generar contraseñas automáticas supremamente complejas, como de 20 caracteres y súper extraños. Entonces es también verse llevado a tomar unas medidas de seguridad como si uno fuera un banco, de alguna manera. Y creo que sí, cuando uno es joven, uno sí piensa que es un poco más indestructible, pero desde el mismo estado te empiezan a decir, no nos conviene lo que usted está haciendo. Y pues bueno, creo que esos son como las mismas pistas para saber que por ahí tiene que irse construyendo y toca blindarse y toca seguir protegiéndose. Una cosa que decía, creo que era María, que infortunadamente ya se tuvo que ir y que no quiere dejar mencionar, es que creo que también en efecto, no sé si era María o María Victoria, pero creo que también pasa mucho que cuando uno lo ven joven, lo pueden ver muy inexperto, o era Mariela, perdón, ya no recuerdo, se está volviendo una sopa muy constructiva lo que estamos entregando acá. Y, y creo que uno no puede caer como en esa inexperticia, siendo como irresponsable con uno mismo y con otras personas. Hay un caso muy conocido, no sé si lo recuerdan, el de esta periodista Turbay. Ella, si no me equivoco, sobre los 80,
se fue a ver con un paramilitar en una finca sola, porque le dijo que le iba a dar una nota. Creo que es bajo esas lógicas de la chiva, lo que decían, aquí se le llama chiva, no sé si en otros lados pasa, pero eso se refiere como a la nota pica, el tener la exclusiva. Y se fue a esta finca a ver con ese paramilitar y es asesinada. Entonces, creo que uno tiene estos ejemplos históricos, sobre todo en el periodismo en este país, que a uno no lo hacen pensar en que la seguridad puede ser un juego. Sí. Antes de entrar, que ya tenemos algunas preguntas de los asistentes, sí me gustaría que me contaran un poquito de proyectos, de otros proyectos de la región, de otros periodistas, de otros trabajos que ustedes estén fascinados, que los inspiren, que los motiven a seguir haciendo periodismo de investigación y a buscar innovar en historias. No sé si puedan compartirnos, María Victoria. Ya. Bueno, estaba como intentando pensar organizaciones de investigación y periodismo solo, pero a mí lo que más me encanta, creo, es cuando son organizaciones que buscan tener la voz con diversidad y entonces a mí me encanta el proyecto Nós Conteúdo. Puedo escribir eso, no sé cómo traducir en español, pero un grupo fenomenal de periodistas que tenían privilegios y que creían que era necesario compartir eso para que se puedan formar más periodistas de las periferias, de localizaciones más distantes. Entonces me encantan esos proyectos para traer más voces, especialmente fuera del padrón, como hombres blancos o mujeres con privilegios. Entonces, y también esta misma línea, me encanta Agencia Mural, que es una idea que los periodistas son muralistas. No sé si hace sentido muralista en español, como cada periodista, perdón, mi computadora, cada periodista tiene su área, su local, como una periferia o un territorio, y este lo cubre, este territorio desde donde vives, con su realidad y con con sus palabras, sus vocabularios. En esta misma línea me encanta Jornal Fala Rosa, que una organización también súper como de jóvenes de 20 años en Río de Janeiro, en contextos súper peligrosos, y que lo hacen un trabajo súper fenomenal, sin ninguna protección, sin plata, sin nada. Entonces me encanta esta coraje para hacer lo que hay que hacer, mismo donde vives y tenés el riesgo contigo. Entonces, Hernán, un proyecto, un periodista, algo que te guste, periodismo de investigación que te inspire. A mí uno que me gustó mucho de allá de México justamente fue el proyecto Miroslava Bridge. Me pareció como que me dio mucho coraje, ¿no? Yo había conocido del caso, pero ver una organización así de distintos periodistas generando una línea mucho más precisa, con mucha más garra para poder encontrar la vinculación política de un caso de un periodista asesinado, me dio mucho coraje, ¿no? Me inspiró mucho, tenía la impresión de que había un vínculo de cuerpo, ¿no? De utilizar las mismas herramientas del periodismo para defender la profesión en un país, pues, de impunidad, ¿no? De impunidad. Entonces, ese proyecto, el proyecto de Miroslava Bridge, me pareció para mí muy inspirador, ¿no? Muy inspirador. De allí, hay algunos que me gusta seguir también en Venezuela, pues a Armando Info,
¿no? Creo que sus textos son de primer nivel y manejan distintas temáticas e intentan, incluso frente a las presiones políticas que hay, ¿no? Y también en temas de seguridad son muy buenos. En Cuba me gusta mucho uno que vimos en la red Latam, el diario Estornudo, si no me equivoco, que había unos textos geniales, geniales. Hace poco publicaron una especie de ensayo con unas gráficas también, o sea, no es lo que tú verías normalmente incluso en los portales digitales, ¿no? Tiene una sensibilidad distinta. Creo que ahí tiene no solo un nervio para escribir, sino una sensibilidad distinta, una mirada muy, muy sensible, muy emotiva, y a mí me gusta mucho, ¿no? Rutas del conflicto, por supuesto, ¿no? Tremendo, tremendo trabajo. Creo que es completo, ¿no? Creo que creo que es una clase de periodismo ese trabajo, ¿no? A mí me encanta, siempre lo recomiendo, y obviamente le agrega, no sé, su epicidad al discurso cuando sabes que incluso han sido espiados, ¿no? Entonces es un trabajo que creo que da para siempre estarlo revisando, siempre estar al pendiente. Yo siempre les recomiendo esa chamba, sí, en verdad que sí. Espero que estén todos tomando nota de todas estas recomendaciones porque son todos proyectos increíbles. Mariela, ¿tú qué podrías recomendarnos? ¿Qué has visto? ¿Qué te apasiona? Me encanta esto que, retomando un poquito antes, lo que decía Carlos, ¿no? Que de repente es como cosas que te enojan, y conectándolo ahorita con lo que dice Hernán, a veces también desde lo que te indigna encuentras proyectos que, aunque lo que estás viendo pues es doloroso o es difícil, también te impulsa a seguir en este camino, ¿no? A mí me gusta, como periodista y de investigación, ver cómo otras colegas publican sus historias de manera innovadora. No tengo para decirte, sigo este medio, sigo esto, yo sigo historias, porque a mí me gusta innovar. Una de las cosas que nos critican los jefes, es que esa historia es muy larga, ese texto es muy aburrido, nadie se va a poder a leer tu historia de 3 meses en una sábana, eso no va a generar clic, no va a generar lectoría. Entonces yo siempre ando buscando qué cosas agregarle a la historia para que el lector se sienta atraído a leerla. Y yo he notado que hay colegas que investigaciones de hasta 1 año, año y medio, 6 meses, la ponen de manera creativa, llamativa. Entonces yo siempre ando mirando qué hizo qué hizo el otro para X caso de corrupción, X caso de delitos financieros, lo presenta de una forma hasta que se ve simple, algo complejo lo ponen simple. Por ejemplo, los papeles de Panamá, si no me equivoco, hicieron un juego de cómo tú hacer una offshore y te ponen a jugar. Ahora publicaron una investigación, el nombre es, corríjame por favor, FinCEN, que se lanzó recientemente este fin de semana de delitos financieros en Estados Unidos y demás. Ellos hicieron como un bot, que es como que tú chateas con alguien y te va respondiendo y te explica la investigación, y eso es muy interesante. Entonces, yo trato de seguir eso, de seguir cómo otros publican sus historias. Me gusta, bueno, ya para recomendar un medio, puedo decir Ojo Público de Perú. Me gusta porque ellos han innovado, han hecho cómics de investigaciones que parece para un niño. Te presentan, hay un cómic sobre cómo se ha manejado el agua, que es un bien público, pero hay empresas que han casi privatizado este servicio. Entonces ellos te presentan como una familia campesina, ahora no tiene agua para cultivar, te ponen el audio, te ponen pasa la página y mira, o sea, es un cómic que te presenta una investigación que quizás le llevó a ellos meses. Entonces eso me interesa, la multimedia me llama mucho la atención, y siempre trato de ver cómo investigaciones muy complejas, muy macro, se pueden simplificar para ser atractivas, para verlas en el móvil de una forma más inmersiva. Y, por ejemplo, estas historias inmersivas con realidad virtual, eso no está muy explotado aún en mi país, pero yo sé que hay historias, por ejemplo, en Estados Unidos y en otros países de Europa, que te pones tus gafas y puedes estar en el campo de guerra. Puedes ver cómo encontraron X cadáveres, por ejemplo, en una fosa, y te sientes ahí.
Entonces yo trato de aprender de cómo ellos hicieron sus historias para quizás replicar lo que pueda, claro, con lo que tengo en la mano. Y eso de verdad que lo he aplicado, me ha dado resultado. Hay lectores que me dicen que les gusta cómo presenté tal reportaje y le llama la atención la manera en la que se presentan las historias, y ha marcado una diferencia importante en el medio para el que trabajo, que se ha identificado con eso, con agregarle interactividad y elementos y recursos distintos a las historias que publicamos, especialmente en la versión digital. Muchas gracias, Mariela. Y sí, a veces también son las historias, y es que creo que nos enfrentamos como al reto de como estar todo el tiempo atrayendo a las audiencias, buscando cómo llegarles con nuevas historias en un contexto en donde muchas veces la gente ya está muy cansada de violencia, corrupción, impunidad, etcétera. Y nos toca en estas generaciones como buscar nuevas narrativas, nuevas formas. Carlos, ¿en tu caso hay algún proyecto que te inspire? Claro que sí, hay uno que se llama Los Pregoneros de Medellín, que creo que mezcla lo que venía diciendo Mariela. Se lo recomiendo muchísimo, es una de las apuestas que creo que no nace como periodismo, pero que tiene una de las narrativas más ricas que he visto, que es navegar por una plaza de una de las ciudades más importantes de Colombia y empezar a contar cómo viven muchas personas de las que venden como, ¿cómo lo llaman ya informalmente? Bueno, no sé cómo lo llaman fuera de Colombia, como el día a día, y se teje una investigación muy interesante. Sin embargo, bueno, y desde Rutas también digamos que empezamos a mirar eh, cómo se empiezan a construir, se empieza a tejer desde otras narrativas, lo que pueden ser los datos y cómo manifestar los datos, es algo también muy importante, porque podemos tener una base gigante de datos, pero si no encontramos una manera democrática de hacérsela llevar a la gente, pues los datos quedarán siendo tablas muy grandes y con un trabajo muy extenso detrás. Pero creo que también hay unas cosas dentro de lo, podría decirse lo literario, que como que expande todo eso, que podría ser un universo de multimedia. Y una investigación que me encantaría recomendar es Laura Carlotto, Vida y Militancia. Vida y Militancia de Laura Carlotto, que es de Argentina, lo escribió Laura Ledueña. Es maravilloso, ese libro reconstruye el momento en el que están en la dictadura de Videla, y bueno, se construye desde Perón, pero llega hasta Videla y pues todos lo que fue los hijos de las madres desaparecidas, los hijos que tienen que les desaparecieron a las madres, la Plaza de Mayo. Entonces creo que también son unas cosas que desde el lenguaje, como también lo dice Mariela, se puede empezar a hacer más cercano esto al lector, como aterrizar esas realidades tan duras, porque uno, pero esta parte como que de investigación no toma como temas más amigables, sino son siempre temas muy duros. Son temas que creo que a uno también personalmente, después de que deja una investigación, termina afectado. Entonces, creo que el lenguaje es un medio muy importante para poder hacerlo llamativo. Textos como El hombre que cae, de Tom Junod, bueno, ya no recuerdo de quién es, pero pues desde ahí se construye todo un relato de quién era la persona, una de las personas que caía en el 9/11. Y es una investigación tremenda, y esto está hecho desde el lenguaje, desde la manera, desde los recursos literarios. Entonces, creo que eso no hay que perderlo de vista, como la manera en que uno construye los textos, más allá como de una manera muy de reportaje, de una investigación muy extensa. Eso. Muchas gracias, Carlos. Vamos a entrar con algunas preguntas que nos han estado llegando. Pregunta Eric Giovanni, si pudieran compartir algunas recomendaciones para empezar a hacer investigaciones cuando se hace diarismo y no fracasar en el intento. ¿Cómo iniciar una investigación? ¿Cómo mantener un control, un ritmo para no perder el interés en desarrollar la investigación o dejarla inconclusa por la necesidad de tener que cumplir con el trabajo del día a día? Ahora sí que quien quiera empezar a contestar. Yo me siento identificada con la pregunta porque yo tengo 13 años trabajando en un medio tradicional y he tenido que hacer investigaciones junto con el diarismo, junto con otras notas profundas, y eso es parte de lo que yo hago. ¿Qué le puedo recomendar? Cuando ustedes tengan un tema que quieran hacer, a veces
uno dice, no lo voy a decir porque si lo digo me apura mucho y me lo piden mañana. Entonces yo quiero hacerlo al paso. Eso es bueno y es malo. Es bueno que ustedes le comenten al menos a su editor que quieren hacer el tema, porque puede ser que lo hagan y duren un mes y cuando lo presenten el medio no lo quiera publicar porque no le interesa, afecta a X interés. Entonces es bueno que por lo menos le digan, me interesa hacer este tema, quiero hacerlo al paso, para que el editor te diga, está bien, porque puedes haber perdido el tiempo y te puedes frustrar. Ahora, una vez que tienes ya el visto bueno para hacer tu historia, dirás, pero es que tengo que ir a cubrir mi fuente, termino agotada, agotado, no sé en qué momento lo puedo hacer. El periodismo de investigación, lamentablemente, no ocupa en mi país son 8 horas laborales, no ocupa tus 8 horas laborales. Te exigirá que dediques más horas de tu trabajo regular a hacerlo. O sea, no pienses que solamente te vas a limitar a tu horario laboral en tu periódico a hacer un trabajo de investigación. Tienes que aceptar que deberás quedarte 2 horas más en tu periódico para avanzar. Que un domingo que estés con mucho entusiasmo te sentarás a hacer lo que no pudiste hacer en tu jornada laboral, porque así no vas a poder completarlo. De hecho, hay periodistas que aquí, como hemos escuchado, se dedican solamente al periodismo de investigación y hay uno que dijo que ha amanecido. O sea, no, aunque uno se dedique 100% a periodismo de investigación, la hora laboral, la jornada regular no te va a dar. Entonces, lo que te recomiendo es que una vez termines tu jornada normal de diarismo, si lo quieres, porque como dije, esto es vocación, esto es deseo, dedícale 2 horas, 1 hora más a avanzar una entrevista, a leer un documento. En el transcurso del día, si estás esperando que empiece una actividad, pues llámate a la persona que quieres entrevistar y agenda la entrevista. Ya ahí avanzaste un poco. Si quieres buscar información, la puedes pedir, por ejemplo, si se pide por internet, por la ley de transparencia, pues ve pidiéndola y te llegará en algún momento. Lo que tienes es que, lamentablemente, tomar tiempo extra para hacer tu investigación. Te tomará un poco más de tiempo porque tienes que también cubrir tu fuente regular, pero al final podrás hacer una investigación. Hay mucha gente que no le gusta esto, que entienden que su medio no merece que le den más tiempo del suyo para el medio, pero recuerden que quien sale ganando cuando se publica algo además del medio es usted, porque sale su firma, creas currículum. Una persona de otro país puede leer tu historia, interesarse, llamarte, y puedes crear una red profesional. Tienen que ver esto como un beneficio también. Es un esfuerzo, como dije antes, que genera beneficios. Entonces, así es que se puede hacer, y yo lo hago. Yo tengo a mi cargo la coordinación de una sección que me demanda mucho tiempo, más otras coordinaciones con trabajos en equipo que se hacen allá. Y también tengo que sacar tiempo del que no tengo para hacer historias que también quiero hacer. O sea, no hay de otra. Yo quisiera agregar que los periodistas del diario puede que tengan una ventaja que tal vez los que a veces nos metemos tanto en periodismo de investigación no tenemos. Y es que a veces cuando uno está de lleno en el periodismo de investigación, empieza a dejar desvanecer lo que está pasando en el día a día. Y metodológicamente, si uno está en un diario, si uno está muy pendiente de las cosas porque el trabajo se lo está exigiendo, creo que una herramienta que uno puede empezar a implementar es, si bien identifica un patrón dentro de la realidad, dentro de lo que está viendo, empezar a registrarla día a día. Ahorita se me ocurre algo como que se estén registrando asesinatos de jóvenes en una parte de la ciudad, por ejemplo, a mí eso me pasó, y uno día a día puede estar llenando cuáles son los nombres, en dónde es que ocurre, cuál era la de la persona, empezar como a acercar y hacer una misma base de datos o encontrar como patrones dentro de las cosas que uno va identificando en el día a día. Entonces yo creo que en realidad ahí hay una oportunidad muy grande, como lo dice Mariela, creo que sí toca trabajarle más, cumplir como con ese doble trabajo, pero si uno le termina como entusiasmando mucho, moviendo mucho estos temas, finalmente creo que uno no se da cuenta al final eh, en qué momento está trabajando hasta la noche a veces. Entonces, creo que eso sí, uno debería de pronto empezarse a pillar a mirar esas cosas y encontrar esos patrones dentro del día a día, que creo que podría ser mucho más fácil dentro de un medio tradicional. Sí, creo que hay algo en común, ¿no? O sea,
se necesita pasión, se necesita, o sea, solamente creo que así se aguantan los ritmos, las presiones, las historias tan duras con las que se enfrenta cuando uno hace periodismo de investigación, las jornadas largas, el que la familia de repente te exija un tiempo que no tienes, que no puedes, no estás en los cumpleaños, etcétera, pero es eso, lo que decía Mariela, vocación, y se necesita pasión, y solamente creo que así es como uno pues puede como hacer carrera en esto y resistir, ¿no? Hay una pregunta aquí de Humberto García. ¿Qué tanto, no sé si le estoy entendiendo bien, qué tanto ha beneficiado o perjudicado el periodismo de investigación con la transformación digital? ¿Quién Sí, quiera? yo no sé si la ha perjudicado. Yo lo veo hasta positivo, que como comenté, podemos usar la transformación digital para presentar historias que si las escribe sería una sábana, un libro que lo leería un puñado de personas. O sea, yo veo que lo digital ha venido a ayudar muchísimo a la difusión de la investigación periodística. Antes las investigaciones eran en un periódico, cuando no existían las páginas web de los medios. Ahora, en mi caso, en mi medio, la investigación en el periódico sale la mitad y es en la web que está completa. Entonces, lejos de perjudicarla, yo entiendo que ha venido a beneficiarla, porque inclusive estos trabajos transfronterizos que un periodista de X país, de Europa, otro de Sudamérica, otro de África, mandan historias y se suben todas a una página web, eso antes no se podía si no hubiese esta transformación digital en el periodismo. Entonces yo lo que veo es que uno tiene que montarse en el autobús de lo digital y sacar lo mejor que se puede sacar para usarlo en el periodismo de investigación. Yo ahí tendría que aportar que sin estos nuevos medios, estas oportunidades digitales, en los medios en los que estoy no existirían, básicamente. Creo que desde ahí nos da unas oportunidades muy grandes, y también nos ayuda a quitarle el monopolio a los grandes medios desde el primer momento y empezar a expandir o empezar a abordar ahondar otras nuevas narrativas que hay dentro de lo digital. Lo que les recomendaba ahorita de los pregoneros de Medellín es una cosa que necesariamente tiene que ser digital. Ahorita en pandemia, no solamente los medios independientes, sino pues todos los medios grandes aquí en Colombia, El Espectador, El Tiempo, en zonas de territorio en donde están ocurriendo grandes conflictos armados, están teniendo que hablar con la gente mediante llamadas de WhatsApp, están teniendo que hacer videollamadas. Entonces yo creo que tal vez a veces es una mirada un poco melancólica de que con toda la digitalización de los medios se puede estar perdiendo el medio físico, el impreso, que hay también una relación muy hermosa dentro de lo sensitivo y el sentarse a leer un impreso, pero yo creo que aquí lo que hay es una gran oportunidad. Y desde ahí es empezar también a conectar y compartir con otros. Otra cosa con la que tengo que decir en relación a esto es que sin los medios digitales y sin todas las oportunidades de narrativas violentadas en cuarentena no se construye. No me podría haber conocido con grandes personas en todo el continente que pues ahora considero grandes amigas, grandes amigos dentro de esta labor. A mí me gustaría agregar un cachito ahí. Coincido por completo con las ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías. En verdad, ha sido un salvavidas para el periodismo de investigación, estos medios digitales. Sin embargo, también no diría que lo malforma, pero sí trae sus retos también, ¿no? Muchas veces nos gusta mucho la experimentación y dejamos de pensar en la accesibilidad de la lectura. Hay un reto muy duro que es para poder llevar la investigación que tenemos, la información pública que tenemos a la gente de a pie. Muchas veces la información que tenemos se queda en círculos muy específicos, justo como no somos un medio tradicional, no somos masivos, nos lee la misma gente que siempre nos ha leído, no llegamos a las personas, hay una brecha digital tremenda, y las personas que nos leen a veces nos comparten sin leer toda la nota, le metemos así unos gráficos tremendos, increíbles, pero que solo nosotros entendemos. Entonces,
ahí tiene sus retos, ¿no? Yo creo que lo que ha dicho Mariela, lo que ha dicho Carlos, lo comparto por supuesto, pero quería agregar esto que no, tampoco llegamos a la panacea, ¿no? Sí, como todo en la vida tiene sus pros y sus contras. Pregunta Florencia González. Sí, sí, quizá, o sea, dice, ¿por qué a los medios grandes les interesa mantener el status quo y estar cerca del poder? Por eso no les importa los trabajos de investigación y de largo aliento. O sea, si quizá esto es un factor que hace que en los medios tradicionales no haya tanto periodismo de investigación, porque quizás son, lo que decíamos al principio, medios menos independientes. No sé, María Victoria, si tú quieras comentar algo. Bueno, yo tengo muchos problemas, siempre tuve muchas críticas al periodismo tradicional, pero a mí me parece que es más por una cuestión simple de tener una cantidad de plata, que tienen una cantidad de reporteros y tienen que tener audiencia y clics todos los días, entonces es difícil conquistar, creo, el como ok o la confirmación para que te perdas, que te dure todo un tiempo para hacer una investigación, pero creo que no soy la mejor persona para decir cómo piensan los medios grandes, porque nunca hubo estado en uno. Pero si puedo, bueno, iba a decir en la cuestión pasada que como el medio, como el digital, también, también te pone esta cosa que como puede disputar las narrativas con quien no tiene nada más, como se tiene un medium, te puede hacer sus investigaciones, te puede publicarlas y tienes la oportunidad de compartir lo que quería compartir. Entonces, me parece que solo tiene a sumar. Yo creo también que hay un punto de que dicen de que a los medios les gusta mantener el status quo. Bueno, eso creo que es mantenerse en paz con los gobiernos, con las empresas, con los anunciantes, porque al final un medio es un negocio más. Entonces hay temas que no se tocan, hay temas que se asignan, están hechos y se quedan hechos y no se publican. Pero ahora mismo hay una crisis financiera muy grande en los medios de comunicación que le están viviendo tanto los tradicionales como los independientes. Las fuentes de financiamiento ya no son las mismas, y más ahora en la pandemia. Y las fuentes que hay, todas quieren acapararlas, entonces la competencia es alta. En cambio, los medios están teniendo publicidad ahora menos que antes, porque lo digital ahora, poner una publicidad digital, tengo entendido que es más barata que ponerle en un impreso, y los impresos ahora se están imprimiendo menos. Entonces es todo como una vuelta complicada. Lo que esto ha llevado a que a los medios les interese mucho el clic, el tráfico, posicionamiento para venderse a su cliente de que somos el medio que más se lee, somos el segundo, el primero. Eso se consigue con clics, con páginas vistas, con analíticas muy amplias. Entonces, lo que una vez iba yo en un autobús con periodistas de investigación de muchos países y escuchaba la conversación y la conclusión era que en sus medios le decían a todos que tomaban, por ejemplo, un mes haciendo una historia o 2 meses para hacer una historia. Y que en 2 meses podían haber hecho muchas notas más breves que hubiesen generado lectoría. Entonces ahí es que va la cosa. A lo que haces una nota amplia que te toma 3 meses, puedes hacer ¿cuántas? 50 notas. En todo ese tiempo hasta más. Entonces ahí cae el asunto, que es el tiempo que no nos quieren dar para investigar, porque prefieren usarte en hacer notas más breves que se van a leer quizás más por el tema que se esté tratando, y no piensan que esa historia que te llevará 3 meses, que será muy buena, generará una lectoría muy poderosa que va a posicionar tu medio como un medio
que se interesa en cubrir temas que no todos están cubriendo. Pero lamentablemente así pensamos como periodistas. Si nos ponemos en la mente de empresarios, quizás pensemos diferente. Entonces, ese es un punto también que yo veo que está pasando en la industria ahora mediática. Yo ahí agregaría también algo corto en relación a, yo creo que sí hay medios que sí quieren tener una relación cercana con el poder sobre todo político. Por lo menos creo que acá Semana se volvió en la Fox colombiana, pero si vemos, digamos, otros medios como el Espectador, y en efecto, digamos, desde Colombia 2020, que es especializado también en temas de conflicto y construcción de paz, hay unas aproximaciones muy interesantes al periodismo de investigación, pero también me pone a pensarlo, digamos, sabiendo desde dónde vienen los medios, quiénes son los empresarios que están atrás, perfectamente podrían tener estas unidades de investigación para hacer investigaciones con unos puntos muy focalizados. Yo creo que en realidad es que lo que dice Mariela no, digamos, no es rentable, entonces preferiblemente ni siquiera hacer una investigación focalizada como como lo podría hacer Semana. Entonces, en efecto, sí creo que hay unos intereses de por medio de mantener cercanos el poder, pero hay otros como que no. Para lo que se crean los medios, y es que también una cosa interesante es que pareciera que el periodismo de investigación fuera como el primo que estudia antropología, como el que lo ven raro, o sea, no, tampoco es una cosa común, ¿no? O sea, si uno dice que es periodista de investigación, no es una cosa como tan frecuente y que también te pregunten, pero tú estás en la academia, o sea, tú estás como profesor. No, también se puede hacer el periodismo de investigación desde fuera. Entonces, también creo que esa percepción que hay detrás de la misma labor. La labor no se piensa como una cosa extensa de investigación, sino como un trabajo de reportería constante y de información continua. Sí. Y hay por aquí un par de preguntas más que voy a dejar como abiertas para que Ketz y Jordi más bien armen otro panel, porque en sí mismas nos darían para charlar una hora. Nos preguntan por aquí sobre cómo hacer periodismo de investigación y que sea autosostenible. Creo que es uno de los grandes dilemas de hacer periodismo de investigación, cómo financiarlo y cómo llevarlo a cabo. Entonces creo que nos llevaría otra hora hablar específicamente de eso, pero quiero agradecerles muchísimo este tiempo, compartir con ustedes que quienes hicieron favor de acompañarnos también conozcan de otros trabajos y de otras regiones y que pues ya estos estigmas de empezar a hacer periodismo de investigación una vez que ya cumpliste 25 años de carrera ya no existen, ¿no? Que solo se necesita pasión, vocación y resistir. Y Ketz, te cedo la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ruth, por llevar esta conversación. La verdad es que ha sido muy interesante. Muchísimas gracias a Laura, que ya desafortunadamente tuvo que retirarse, a Mariela, a Hernán, a María Victoria, a Carlos, por acompañarnos el día de hoy. Yo con todas las prisas y poder presentarlos y que vieran que teníamos un super panel, no me presenté, así que voy a hacerlo ahora rápidamente para ya pasar al final. Yo soy Quetzalí Rosa, soy codirectora de Factual, una organización mexicana dedicada a la creación de redes entre periodistas y medios digitales en América Latina y el Caribe. Y bueno, este ciclo justamente lo organizaron Jordi, mi socio y codirector, y Flavia Fiorio, nuestra editora de audiencias, con la intención de generar comunidad y también de generar una conversación entre iguales, ¿no? Entonces, ha sido muy grato poder escucharlos hoy, compartir sus experiencias y aprendizajes. Y por favor les pediría a todos que pongan su camarita, quienes quieran ponerla, para que salgamos en la foto del recuerdo de que esto sucedió, que nos reunimos. Esta ya es la 7ª charla de Periodismos Posibles. Y la próxima semana tendremos la última charla, la charla de cierre. Entonces también les invitamos, les va a llegar pronto a las personas que se inscribieron en esta charla, les va a llegar pronto las guías que hemos ido preparando de todas las sesiones. Entonces, por si no quieren ver el video, ¿no? Si creen que se dijo algo interesante, estamos haciendo unas pequeñas guías en texto, muy bonitas, editadas con un bello diseño. Entonces también se las vamos a mandar. Y como les decía, la próxima semana vamos a tener nuestra charla de cierre, donde nos van a estar acompañando personas como Belén Arce de Chicas Poderosas, Pere Ortín de Altair Magazine,
otras personas como Andrea Arzaba de la Red Global de Periodismo de Investigación o Desiree Esquivel del Centro Internacional de Periodistas. Entonces, bueno, dicho eso, yo les vuelvo a insistir, si alguien quiere prender su cámara para salir en la foto, este es el momento. Entonces, María Márquez, Itzel Domart, Darcy, Flavia Morales y Amparo. Bueno, sonríen si tienen su trago todavía, si les quedó algo de chela, es el momento. Entonces, 1, 2, 3. Muy bien, qué sonrientes. Ahí miren, ahí pusieron sus camaritas. A ver, otra más porque Darcy y Flavia pusieron sus cámaras. Va una más, espérenme. 1, 2, 3. Muy bien. Qué serios algunos son ustedes. Muy periodistas de investigación en su papel. Bueno, pues muchísimas gracias. Como decía Quetzal, y esta es una conversación de Periodismos Posibles que también ha sido impulsado y apoyado en gran parte por Chicas Poderosas, a quienes les agradecemos como siempre. Entonces, pues, nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias. Gracias, Ruth. Gracias a todos un y abrazo para todas. todos. Gracias por la invitación. Chao.